¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan a diario, aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, clarificamos la información para que vos estés bien informado de la realidad de lo que ocurre en la República Argentina. Otra jornada de dólar imparable. Con ese hashtag, a partir de este momento nos podés acompañar. Dólar imparable. Una nueva venta récord del Banco Central de la República Argentina que no pudo detener porque ¿a cuánto cerró el dólar en la jornada de hoy? 20.84. Es el registro más alto en la era Macri y se acerca a los 21 pesos. El Banco Central hoy nuevamente liquidó divisas, el Banco Central de la República Argentina, más sumado los 1.500 millones que liquidó en el día de ayer. Enseguida con este análisis va a estar Fernando Alonso, pero además un tema que preocupa a todos, que preocupa a usted, que nos preocupa a nosotros, que preocupa a toda la ciudadanía. El tema de la inseguridad creciente, que ya no registra ningún tipo de tolerancia, porque hoy fíjese lo que ocurrió en 3 de febrero, ¿no? En menos de 12 horas mataron a un carnicero y a un canicita. Allí están los vecinos de 3 de febrero, los vecinos de 3 de febrero en estos momentos realizando una vigilia, una protesta frente a los asesinatos que ocurrieron en la jornada de hoy. Está nuestro móvil allí con Nicolás. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Efectivamente, la gente que vino hoy a las 7 de la tarde a la puerta del municipio de 3 de febrero en reclamos por la muerte de Fabián Manduca, este canicita de 49 años, y también de Manuel Palacio, de 51, que fue asesinado anoche a las 11:15 cuando iba a ingresar con el auto a su casa, y luego esta mañana a las 5:30 el canicita que comenzaba a trabajar y que también fue acribillado en la esquina de su local. Bueno, gente que está aquí en la puerta del municipio y otros vecinos que hace minutos se han ido hacia el viaducto que está aquí a unos 100 metros, está la plaza y el túnel aquí en la zona de Caseros, en el centro, también para reclamar y pedir justicia, mucha bronca, mucha indignación de estos, pidiendo también seguridad y además que detengan a estos delincuentes que ayer terminaron con la vida tanto de Fabián como de Manuel, con sendos disparos. Se está investigando la justicia para ver si los hechos son relacionados o no, o si son dos bandas distintas, pero lo que pedían los vecinos, Gustavo, era que las cámaras de seguridad funcionen, que haya más presencia policial, claro, y obviamente más presencia del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Que, según dicen, en los últimos años no está sucediendo. Bien, gracias Nicolás, volvemos en cualquier momento. Quiero decir, este tema, el de la inseguridad, junto al tema de la inflación, son los dos temas que están al tope de la preocupación de todos los argentinos. Y el tema de la inseguridad es una política de Estado. El Estado nacional, los estados provinciales son los responsables en materia de inseguridad. Y la inseguridad, los asesinos que andan sueltos, no preguntan de qué partido es el intendente para ver si matan en determinada zona o no. ¿Y a qué viene esto? Que nunca, siempre lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, hay que politizar las víctimas de las muertes por inseguridad. No hay que hacer caranchismo político con las víctimas y con las muertes por la inseguridad. La semana pasada, cuando ocurrió el lamentable episodio del chofer de colectivo Leandro, que fue asesinado a mansalva, que no ofreció resistencia, lo mataron como un perro de la peor manera, varios funcionarios del gobierno nacional, provincial, los trolls del gobierno,
hicieron una campaña inaceptable contra la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Los periodistas cercanos y que responden al gobierno empezaron a hablar de La Matanza como que si hubiera sido el único distrito de la provincia de Buenos Aires con un hecho de inseguridad. Hoy les toca 3 de febrero, donde gobierna un joven y efectivo dirigente de Cambiemos como Diego Valenzuela. Entonces uno se pregunta, ¿y así? Por eso nunca hay que politizar las muertes, las víctimas por la inseguridad. Porque hoy la inseguridad, lamentablemente, corre a lo largo y a lo ancho de la Argentina. No hay pueblo que se salve ya de la inseguridad. Y aquí también, solamente quiero hacer esta reflexión, aquí también el gobierno de Cambiemos, cuando era oposición, puso la vara muy alta. Porque ellos prometieron durante la campaña que tenían todas las soluciones para combatir la inseguridad y que a ellos no les iba a pasar lo que les pasó a otros gobiernos en materia de inseguridad. Por eso la reflexión que siempre hago, y a la dirigencia política, nunca hay que escupir para arriba. Nunca hay que escupir para arriba. Lo de la semana pasada fue bochornoso cómo utilizaron políticamente, y reitero, los trolls a sueldo del gobierno hicieron una campaña en las redes sociales que por poco la ponían a la intendenta Verónica Magaria como la asesina de ese colectivero. Hoy la inseguridad golpeó en territorio de Cambiemos. Y aquí no hay que hacer estas diferencias. Aquí lo que vale son las políticas del Estado nacional y provincial para combatir efectivamente a la delincuencia. Es un tema que la ministra Patricia Bullrich no habla. Se llena la boca todos los días de que parece que la única importancia para la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, son la obsesión que tiene con los piquetes y combatir lo que ella denomina como el narcoterrorismo y todo el tema de la droga. Pareciera que el tema de la inseguridad no figura en la agenda de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. O como combatió cuando combatió todo lo que era relacionado a las comunidades mapuche, que inventó lo del Estado RAM y todo lo demás. Y aquí están los problemas de la gente. Estos son los problemas cotidianos de la gente. Matan por nada, asesinan por nada. Por eso no hay que escupir para arriba y por eso no hay que hacer caranchismo político con este tema de la inseguridad. Darío Villarruel, buenas noches, Darío. ¿Cómo estás, Gustavo? Interesante lo que decís, porque antes no era culpa de Cristina, ahora no es culpa de Macri. Es una responsabilidad de todos, y todos somos el Estado. Hay que hacer políticas criminales a largo tiempo, y el rol de los medios es fundamental, porque ahora estamos todos ahí. Pero cuando pase este muerto, hasta que no aparezca otro, lo vamos a abandonar. Y lo que hay que exigir ahora es buscar a los responsables, juzgarlos y eventualmente condenarlos o no. Me parece que el tema de que se dice mucho y se hace poco tiene que ver con todo el devenir histórico de la lucha contra la inseguridad. Porque, a ver, gente muy humilde, clase media, la que murió. Los que lo mataron también, gente marginal, de clase baja. Es decir, matan pobres contra pobres. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el Estado en todo esto? ¿Hay delincuentes que nacen delincuentes? ¿O por qué no nos preocupamos en vez de tanta cámara, en vez de tener tanto cerramiento? ¿Qué hacemos para que no haya tantas delincuentes en la Argentina? ¿Cómo prevenir que hoy, en este momento, en una cuna de cualquier hogar, haya alguien que en el futuro va a ser delincuente? Porque, ojo, si detenemos a todos los delincuentes de hoy, ¿qué pasará con los delincuentes de mañana? Por eso faltan políticas criminales que, repito, aquellos que se llenaban la boca, mirá la inseguridad que había en el gobierno anterior, y ahora hay más. Las estadísticas dicen, estuvieron calladas, que desde 2015 para acá aumentó casi un 20% la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Nadie se lo dice, porque la salidera y la entradera ya son algo común en la Argentina. Hay que buscar algo más. ¿Es tapa de los diarios esto hoy? Casi no. Antes sí. Por eso, en vez de buscar responsabilidades, tratemos de tener una política de prevención y después de represión y finalmente de resocialización. Para aquellos que cometen delitos y que lo meten 20 años presos,
cuando salgan no vuelvan a cometer los mismos delitos y mucho más violentos como estamos viendo ahora. Muy bien, seguimos allí en 3 de febrero donde los vecinos están protestando ilegítimamente. El dólar, otra jornada de dólar imparable. El Banco Central que no ha logrado frenar lo que hoy estuvo a punto de llegar a 21 pesos. Ya están augurando un dólar a 22 y a 23 pesos. ¿Y qué desembolso hizo hoy el Banco Central? Fernando, buenas noches. Buenas noches, Gato. 853 millones vendió hoy. Vamos a repasar. 214 millones el lunes, 422 millones el martes, 1.471 millones el miércoles y ya llevamos vendidos 2.961 millones de dólares esta semana para ponerle un techo al dólar. Y parece que no lo encuentra. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que se dispara el dólar? Bueno, están diciendo la salida de capitales por el famoso impuesto a la renta de los extranjeros. Están diciendo el problema de la tasa en Estados Unidos que ya superó el 3% anual para los títulos a 10 años, que está haciendo como una aspiradora de fondo y sacando los dólares de los mercados emergentes. Están culpando al Congreso por debatir las tarifas, Gato. Bueno, eso es una vergüenza, ya, que lleguen a ese punto. Acá la gran pregunta, Fernando, la gran pregunta que hay que hacerse, la gran pregunta que hoy vamos a estar debatiendo, enseguida va a estar llegando también el economista Mariano Kestenboim, y a él se la vamos a trasladar, te la traslado ahora. Ayer, el Banco Central de la República Argentina sacrificó de sus reservas 1.500 millones de dólares. Lo que más se ha vendido desde la salida de la convertibilidad hasta ahora. Fue un récord histórico, absoluto. Ahora, todo eso lo vendió para frenar ayer la escalada del dólar, para contener el dólar. Ahora, la gran pregunta, sacrificó ayer 1.500 millones de dólares y hoy dejó subir el precio del dólar. ¿Y esto? ¿Qué jugada es? ¿A quién beneficia? ¿O a quién se intentó beneficiar con esta jugada? Está claro que la movida de ayer fue garantizarle el precio de salida a todos estos fondos extranjeros, todos estos capitales golondrinas que entraron al país, hicieron la famosa bicicleta financiera colocándola en pesos y ayer con el seguro de cambio del Banco Central se fueron a 20,20 clavado el precio del dólar mayorista. Hoy subió. ¿Quiénes están comprando hoy? Bueno, algunos que quedaron retrasados, pero claramente hay una diferencia muy notoria entre lo que le vendió ayer el Banco Central a estos fondos que se iban del país y lo que está vendiendo hoy. Muchos dicen ahorristas desprevenidos que la entraron en pánico y empezaron a comprar sin evaluar distintas variables que habría que tener en cuenta. Bueno, hoy también surgió en el medio de este dólar imparable la versión que el presidente Mauricio Macri se habría reunido con el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Éramos pocos y parió la chancha. Cada vez que hay alguna crisis, cada vez que hay alguna corrida, cada vez que hay un ruido en la economía, aparece el nombre de Domingo Cavallo. Pero él dice que en el gobierno lo escuchan, ¿eh? Sí. Él ha dicho públicamente que en el gobierno lo escuchan y que en el gobierno lo consultan. Lo ha dicho en más de una oportunidad. Sí, lo que trascendió de esta reunión no está confirmada, ¿no? Los voceros, no, por eso está trascendido. Voceros, claro, claramente, voceros que estuvieron relatando lo que planteó Cavallo en esta reunión que habría tenido con el presidente, es prácticamente cambiar el modelo de gestión de la economía. Lo que te acordás, Gato, cuando discutíamos, y acá algunos lo plantearon, la necesidad de tener un Ministerio de Economía fuerte. Fuerte, bueno, que es lo que le reclama Pratgay o lo que reclaman varios economistas, digamos, como Melconian, mercado, que ¿no? es uno de los grandes candidatos a ocupar ese lugar. Bueno, esto es lo que Cavallo le recomienda al presidente. Volver a la fórmula de un Ministerio de Economía. Poner, algunos dicen que Cavallo impulsa a Melconian, con quien tiene algún grado de afinidad, nombre más, nombre menos, el regreso a un Ministerio de Economía que logre unificar la política, porque acá hay un gran debate entre el Banco Central y la jefatura de gabinete en cómo manejar la economía. Y en ese debate claramente hay dificultades para que el mercado les crea, y cuando el mercado no le crea pasan estas corridas como la que estamos viendo. Además de la interna que hay entre la jefatura de gabinete y el presidente del Banco Central de la República Argentina. El problema, Carlos, es que salimos
o con inflación o con recesión. Claro. Pero cada vez se les va agotando las puertas de salida. Bueno, ahora seguimos, Fernando. Carlos Melconian habló y disparó duro contra el presidente del Banco Central de la República Argentina. Desde el 28 de diciembre, en estas circunstancias, el Banco Central está hoy en una absoluta transición. Digamos, quedó boyando, es el quien va a tener que definir dentro del plan Perdurar cómo es la nueva situación, porque quedó boyando el tema de la tasa de interés, quedó boyando el tema del tipo de cambio. Esta cuestión de vender dólares para parar el cambio en 2050 es absolutamente transitoria. Esta transición dentro de la transición debe elegir una nueva ruta cambiaria y desinflacionaria a seguir, que conviva con el modelo, si no la va a elegir el mercado. Lo que no puede hacer el plan Perdurar es incubar un problema que te autoree. Digamos, la política cambiaria tiene que dar una respuesta. ¿Qué significa que vendo todo lo que haya que vender a 2020 porque espero la inflación de mayo, y después de mayo, y después de junio, y hasta el final del 2019? Lo que hay que entender es que este proceso de transición dentro de la transición ya necesita una tasa de inflación y una política cambiaria que cierre con el gradualismo. El servicio del plan Perdurar al 10 de diciembre del 2019, que deje a las variables en la posición adecuada como para ensayar un verdadero programa de estabilización a futuro. O sea, el Perdurar es la transición dentro de la transición. Entonces no va a esta cuestión de 15 de inflación, fijamos al cambio. Vos fijate que el Banco Central no está en condiciones de hacer una conferencia de prensa donde va a decir qué. Bueno, durísimo Carlos Melconian contra la política monetaria del gobierno que él integró y contra el presidente del Banco Central de la República Argentina. Además, sostiene Melconian esto que él ha denominado el plan Perdurar hasta el 2019 para lograr la reelección de Macri, y a partir de ese momento, lograda la reelección de Macri, comenzar con el verdadero ajuste de la economía, mucho más de lo que se está ajustando ahora, terminando el gradualismo, ¿no? Pero ahora Melconian lo que pide es ya terminar con ese plan Perdurar y ya establecer lo que, según él, deberían ser las dinámicas de la economía, ¿no? Aquí está también la disputa entre las distintas salas de Cambiemos con el tema económico. Indudablemente no se ponen de acuerdo, indudablemente el gobierno no sabe qué hacer en muchos aspectos de la economía, por eso sigue desconociendo los datos de la realidad, como hoy desconoció estas corridas el jefe de gabinete Marcos Peña. Como usted sabe, la cuestión del contexto internacional afecta a la cuestión económica, particularmente con un tipo de cambio flotante. Y usted sabe que hay varias razones que influyen en una situación como la de hoy. Devaluación de monedas en varios lugares de nuestra región, aumento y cambio de política de tasas en Estados Unidos, que afectan y que, por supuesto, nos inquieta como todos. Lo que nos da una enorme tranquilidad hoy es que el Banco Central tiene reservas, cosa que no tenía cuando nosotros llegamos al gobierno y cuando ustedes nos entregaron al gobierno, con lo cual lo más importante es tener la tranquilidad de que hoy hay un Banco Central que tiene capacidad de defender el valor de la moneda y de poder intervenir en situaciones excepcionales. Bueno, esa es la visión del jefe de gabinete Marcos Peña, ¿no? Como desconociendo los aspectos de la realidad y con el propio relato que diariamente se arman. Ahora, fíjese, porque esto sigue siendo indudablemente inflacionario, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Fíjese cómo está golpeando este tema en, por ejemplo, cómo ha caído en estos últimos tiempos el índice de confianza del consumidor. Se desplomó. El índice de confianza del consumidor se desplomó en el mes de abril. 13,2% cayó este índice, que es muy importante, de la Universidad Di Tella, que es un índice que se tiene muy en cuenta siempre. 13,2% se desplomó el índice de confianza del consumidor. Esto está queriendo decir
cuando hablábamos el otro día aquí también con Fernando, de los comercios vacíos, que el jefe de gabinete decía, no, hay comercios vacíos. ¿Por qué? Porque la gente compra online, desconociendo la realidad de que se ha caído el consumo y de que mucha gente ha dejado de comprar porque no llega a fin de mes. Fíjese este otro índice que hoy publicó Perfil de la revista Fortuna. 53%, este es el índice general de expectativas económicas realizado por Kantar TNC, lo publicó hoy la revista Fortuna. El 53% sostiene que no le alcanza el sueldo para vivir, que no llegan a fin de mes. Este es el drama que se está instalando ya en un porcentaje altísimo de familias de la Argentina. No le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Este es un dato desconocido en los últimos años en la República Argentina. 53% no le alcanza el dinero para vivir, para llegar a fin de mes. Esto no era, ya que tanto hablan de la pesada herencia, que el jefe de gabinete volvía a hablar, no era un dato que estaba presente en la economía en estos últimos 12 años, ¿no, Fernando? No, donde claro. la gente tenía para llegar a fin de mes, tenía para lo que no le gusta a algunos funcionarios del gobierno, para comprarse un celular, para mejorar su casita, para comprarse un plasma, para irse de vacaciones. Eso que Javier González Fraga dijo, no, ¿cómo? Eso fue ficticio y real. No podían llegar a eso. Gato, estamos en abril todavía con los salarios de 2017, con el tarifazo que hubo en estos meses. Las familias claramente no tienen ni siquiera la misma capacidad de compra que tuvieron el año pasado en términos nominales, ya ni siquiera reales, porque nominalmente una porción más grande del salario está destinada al pagar los servicios, por lo tanto tienen menos pesos para destinar al resto de los consumos, y eso es lo que se siente. No es un problema de ventas online o un problema de ventas en los comercios. No le alcanza el dinero a la gente, está claro. Bien, hoy se ha producido entre los escándalos cotidianos, las noticias de la justicia imprevistas, lo que puede estar por venir. Ayer hablábamos del hecho inédito que tras las presiones del gobierno lograron que la Cámara Federal quede desierta para poner jueces amigos del poder. Y hoy, nuevamente, el juez federal Claudio Bonadío protagonizó un doble hecho. Por un lado, absolvió ya definitivamente a Gustavo Arribas, lo sacó, lo exculpó del caso Odebrecht y se tiró contra dos fiscales, Darío. Exactamente, un fallo, la verdad, inentendible de Claudio Bonadío. No sería la primera vez. En realidad, ustedes recuerdan, Gustavo Arribas, una vez que se supo el tema de Meireles, de los $70.000, etcétera, más allá que ya hay una causa, que la tuvo Rodolfo Canicoba Corral, que hizo un sobrecimiento, que fue a la Cámara y que ahora está apelada en la Corte, ese era el hecho puntual, se presentó Gustavo Arribas para decir que Meireles había mentido. Bueno, no hay objeto, eso se ve en la causa principal. Y si mintió, es una cuestión de daños y perjuicio o de falsa denuncia que tiene que ventilarse en otra instancia. Claudio Bonadío hizo lugar a la causa, la abrió y denunció a los fiscales que están investigando a Arribas. Es decir, a Federico Delgado, fiscal de primera instancia, y a el doctor Sergio Rodríguez de la Procuración de Investigación Administrativa. Algo inédito, que un fiscal denuncie a los fiscales. Se supone que, mejor dicho, que un juez denuncie a los fiscales. Todos van por el mismo camino, es decir, todos buscan la verdad para encontrar o no si hay responsabilidad de alguien. Es un fallo a medida de Claudio Bonadío a la suerte de Arribas, que no tiene tanto efecto porque él ya estaba sobreseído. Hay una cuestión en la Corte que si la Corte lo deja firme, allí finalmente quedará, obviamente, exculpado de cualquier culpa y cargo. Pero este fallo de Bonadío es a pedido, a medida de Arribas. Claro, Arribas es el hombre de la AFI, tiene mucho poder y seguramente Bonadío ha querido quedar bien. A ver, no correspondía que Bonadío haga lo que hizo. Y además pidió la captura internacional del arrepentido Meireles, ¿no? Perdón por esta sonrisa, ¿no? Claro, ya está detenido en Brasil, claro. Y en realidad el delito de falso testimonio es un delito escarcelable. Pedir la extradición de alguien por este delito no existe desde el punto de vista de los tratados internacionales, pero por suerte estamos nosotros que se lo podemos explicar, si no queda. Y en realidad Bonadío lo que hace, le dio una mano
Totalmente. a Rivas, que ya se le había dado Canicova. Pero además da la impresión, orientame en esto, vos sos el experto, pero la impresión es que no solamente Bonadío le da la mano a estas Rivas, sino que además Bonadío toma como hasta una actitud política en la condena a 2 fiscales, ¿no? Absolutamente. En realidad es la denuncia para que los investiguen. Pero supone que los fiscales están para investigar. Claro. No para ser investigados. ¿Se están amedrentando? Y obviamente a Federico Delgado no lo van a amedrentar, a Rodríguez tampoco, pero es una denuncia que les va a pesar en el futuro. Imagínate que le toca a Federico Delgado alguna causa vinculada a un funcionario actual. ¿Qué va a pasar? Le van a dar manija a la denuncia que tienen. Es muy triste todo lo que está pasando en la justicia. Sí. Se lo decimos de corazón. Todos los días nos enteramos de un hecho diferente. En las últimas horas también trascendió que el fiscal Raúl Ple, que era el número puesto para la procuración, parece que sigue siendo, si no corre la postulante de Macri, el fiscal Ple ocupa desde hace poco la presidencia del Tribunal de Disciplina de la AFA. Hincha de Boca, viene de Boca, ¿no? Y uno va sumando, relacionando, y cómo son estos fiscales que vienen con una militancia funcionales y están siendo ubicados en distintos lugares que sabemos desde dónde son manejados, ¿no? Además, recordemos, Gustavo, que en su momento pasamos una declaración de Canicova Corral que dijo que si Arriba necesitaba ayuda, él lo podía ayudar. Y nadie investigó eso. Nada, y ahora lo ayuda Bonadío, lo ayuda Canicova Corral. La verdad que Arriba, como está en el libro que escribió una colega de Mauricio Macri, es un buen amigo de Macri. Claro. Bueno, habló esta tarde el fiscal Federico Delgado y le respondió al juez federal Claudio Bonadío. Bueno, la primera impresión que le da esta decisión de Bonadío. Brutal desazón. Yo dividiría las cosas. No me voy a meter con el caso Arribas porque eso fue juzgado por Canicova Corral y por la Cámara Federal. Pero lo que tiene que ver con la denuncia que hace Bonadío contra mí y contra el fiscal Rodríguez es básicamente un helado caliente. ¿Ustedes conocen helados calientes? No. Yo tampoco. Me parece que se inscribe en alguna otra cosa. Bueno, es público que Bonadío tiene algún problema personal conmigo porque nunca nos pusimos de acuerdo trabajando en las causas, pero además desde el punto de vista técnico me parece que es hasta vergonzoso. La verdad que en términos de incentivo para trabajar es bastante difícil. Y yo no puedo, perdón, va a parecer un chivo pero no lo es, pero no puedo dejar de ligarlo quizá también con que hoy apareció un libro mío en la librería que es bastante crítico de la justicia argentina. Bueno, era la palabra del fiscal federal Federico Delgado, otro hecho de la justicia, otro escándalo más en la justicia argentina. Yo no sé cómo va a terminar todo esto, Gustavo, porque es una presión para fiscales independientes que trabajan con errores o con virtudes y que se tiene que arreglar todo dentro del ámbito de la justicia, no denunciarlos penalmente. Es decir, si un juez denuncia a un fiscal, estamos ante una situación casi terminal en la relación entre ellos, porque se supone, repito, que los jueces actúan con los fiscales que acusan. Y si el fiscal no está de acuerdo que acusen, obviamente dicen no corresponde. No, pero a mí te vuelvo a esto. Da la sensación en el análisis que uno puede realizar que, fíjate vos, lo que dijo en su momento el presidente Macri, que se molestó cuando dijo, pero estos tipos que tienen que andar investigando, cuando se refirió así a algunos fiscales de la República, daría la impresión como que Bonadío está en la misma tesitura, ¿no? Dice, pero ustedes dos, ¿qué tienen que investigar? Vamos, y les baja una línea que realmente yo creo que pocas veces vista, va en consonancia con una misma línea política que se está bajando últimamente desde el gobierno hacia la justicia, de mucha presión, ahora también sobre los jueces de la casación penal que tienen que resolver, ¿no? Justamente hoy hubo en este sentido una presentación, ¿no, Darío, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre este sentido. Exactamente, tiene que ver con la causa Oil Combustibles. A las 11 hubo una audiencia en la sala primera de la Cámara de Casación. Obviamente las partes presentaron sus alegatos. Raúl Ple, el fiscal de casación, acompañó a Germán Moldes en el sentido de pedir la detención nuevamente y el cambio de calificación.
Algo que adelantamos desde aquí, no hay antecedentes en la Cámara de Casación que haya sucedido que personas cualquiera liberadas por la Cámara Federal vuelvan a prisión por un fallo de la Cámara de Casación. Y esto es así porque no es una sentencia definitiva, porque no causa gravamen irreparable y porque Casación solamente está para recorrer sentencias arbitrarias, definitivas, no autos de procesamiento o cuestiones de medidas cautelares como ser la libertad o no de las personas que están detenidas. Hoy se presentó esto, hay un plazo, generalmente está previsto de 10 días hábiles, pero puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses. Lo que busca, obviamente, la Fiscalía es que vuelvan a la cárcel y que se cambie la calificación. Lo que busca la defensa, el doctor Carlos Veraldi, en un escrito de 47 fojas, fundamentó, repito, que la libertad o no causa gravamen, que pueden continuar libres y que la calificación es la que dio la Sala Primera de la Cámara Federal, Fara y Ballestero, y que ambos están procesados, inhibidos, embargados, nunca se fugaron, se presentaron siempre a la justicia y que esto no cambia nada. Puede seguir ante el proceso con ellos en libertad y eventualmente, cuando haya un juicio oral, si los condenan, serán juzgados y llevados a la cárcel y si los absuelven, obviamente la causa terminará. No causa ningún agravio más allá de la presión mediática que hay para que Bueno, esto hay cambie. una referencia justamente en esta apelación del doctor Veraldi a la presión mediática, ¿no? Claro, el juez, o mejor dicho, el doctor Veraldi, aclara en su presentación que llama mucho la atención las declaraciones del presidente Mauricio Macri en cuanto a que el fallo no le gustaba y la repercusión mediática que esto generó. Y le pide Veraldi a los jueces, a quienes elogia y dice que los conoce, que sabe muy bien que ellos se mantendrán al tanto de separarse de esa cuestión porque tienen que actuar de acuerdo a derecho, de acuerdo a la jurisprudencia de la Cámara de Casación, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene antecedentes de que liberados por una Cámara Federal vuelvan a ser detenidos para esperar el juicio en la cárcel. Claro, esto muy bien vale, esto que el doctor Veraldi ha puesto de la presión mediática, porque hay una clara presión mediática que ahora se va hacia los jueces de la Cámara de Casación. Ya hay periodistas oficialistas que adelantan fallos como una forma de presionar a los jueces de la Cámara de Casación, siguiendo las instrucciones del gobierno en esta materia, que es de presionar, y una clara persecución que se ha visto en todo este proceso contra el Grupo Indalo, contra sus empresarios, contra estos medios. Fíjese lo de Abad, antes de irse de la AFIP, pidiendo la quiebra de Oil, cuando muchos intentaban salvar, Abad y la AFIP y el gobierno pidiendo la quiebra. No les interesa la continuidad laboral, no les interesa los puestos de trabajo que se puedan perder, no les interesa la gente. Y ayer, ¿por qué quiero relacionar esto? Porque ayer, en esta presión mediática que hacen algunos grupos mediáticos, ya decían que Oil iba a la quiebra, que hoy Oil iba a la quiebra, que no iba a haber ninguna presentaciones, porque hubo un pedido de crackdown, y de que no iba a haber presentaciones. Una mentira más de esos mismos medios que presionan mediáticamente. Hoy se presentaron 2 empresas internacionales, Trafigura, que es un holding holandés que opera en la Argentina la marca Pampa y que le compró además Petrobras a Marcelo Midlin, y además Prarex International, un fondo de inversión. Es decir, 2 propuestas de alcance internacional, una muy importante, como es Trafigura, reitero, propietaria de todas las estaciones de servicio Pampa, holding holandés, con presencia mundial, una multinacional. ¿Qué va a decir ante la justicia frente a eso? Que es un estado narco. Además, Gustavo, ¿qué va a decir? ¿Que no es solvente? Claro. ¿Qué va a decir la AFIP ahora que buscaba la quiebra en la persecución política que se ha hecho contra estas empresas y contra estos medios? Gustavo, 136.000, perdóname. Sí, no, por favor. 136.400 millones de dólares facturó el año pasado. Así que un poquito solvente es esta empresa. Plata. Tiene 3.000 estaciones de servicio distribuidas por todo el mundo. Acá en la Argentina 250. Así que es un peso pesado que ya había intentado hacer negocios con Oil para evitar toda esta situación de crisis, pero que la justicia se lo impidió por orden de la AFIP, para ahogarla todo lo que se pudo hasta llevarla a este punto de quiebre. Porque ahí hubo persecución política, está claro, porque no aceptó la AFIP de Abad, que además a sus periodistas amigos les adelantaba fallos que después no ocurrían,
buscaron permanentemente la quiebra y aquí queda al descubierto. Y aquí queda ahora también a la luz que hay empresas interesadas en salvar. Lo que sucede es que, como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, al gobierno, a otros medios, le molesta, por ejemplo, que este canal esté ganando diariamente en audiencia, eso les molesta mucho, que las radios, que Radio 10 estén cada vez mejor posicionadas en audiencia, y el problema es justamente que les molesta la crítica y que quieren acallar las críticas, y es por eso la persecución que se ha instalado. Por eso, atención, ¿no? Los jueces de la Cámara de Casación, como bien decía el doctor Beraldi, que puedan opinar y dar sus fallos con absoluta libertad, alejados de la presión política y mediática que el gobierno y algunos medios les están intentando meter en este momento, como hacen con el resto de la justicia. Además, tenemos un anticipo para dar. Darío Villarroel, un anticipo exclusivo en esta noche. Los medios no se hacen eco, pero allanaron la casa, el domicilio particular de David Cohen. ¿Quién es David Cohen? El perito nombrado por la Corte en la causa de Claudio Bonadío, que llevó a la prisión a Julio De Vido y a Roberto Barata, entre otros. Recordemos que fue denunciado por falso testimonio, en virtud que se determinó que esa pericia no tenía ningún valor científico. El juez Sergio Ramos, por pedido de Paloma Ochoa, ordenó un allanamiento esta semana, que no salió en ningún medio, y se secuestraron una computadora y un teléfono celular. ¿Qué es lo que se busca por parte de la justicia? ¿Con quién habló Cohen antes de ser designado para ser perito? ¿Quién le dijo que la pericia tendría que inculpar a Julio De Vido en el tema del gas licuado? Un tema muy profundo e interesante. ¿Quién manejó a David Cohen para que presente esa pericia y que no le tembló la mano a juez Claudio Bonadío para pedir el desafuero y la detención de De Vido y ordenar la detención de Roberto Barata, entre otros? Un tema que va a seguir, están peritando los celulares, hay muchos llamados, hay que ver esas celdas donde fueron los llamados, quiénes los llamaron y por qué en ese momento había que pedir la detención de De Vido. Porque iba al Congreso justo el otro pedido de Luis Rodríguez y dos pedidos hacían más fuerza que uno. Era necesario en ese momento, previo a las elecciones, que Julio De Vido esté preso y era necesaria una pericia que diga algo totalmente irregular para que termine con esa consecuencia. La causa por falso testimonio sigue en trámite, ya fue indagado Cohen y se espera ese peritaje para ver si él es procesado por falso testimonio y si hay algún partícipe o coautor en la elaboración de esas pericias que, repito, determinaron que dos personas vayan a prisión. Ahora, es muy importante ahí determinar todos los días previos, con quién habló, ¿no? Con quién habló Cohen. Eso va a ser muy importante determinar. Si le bajaron línea, con quién. ¿Quién es el juez que tiene esta causa? Es el juez Sergio Ramos, que está trabajando muy bien, la fiscal Paloma Ochoa, que está trabajando muy bien. Como es un tema que no está en lo mediático, por suerte nosotros lo seguimos, están buscando toda la información concreta para llegar o no a un procesamiento por falso testimonio, pero lo más importante es quién está detrás de David Cohen. En este momento hay mucha gente que se está mirando la tele, está preocupada. Bien, tenemos una alerta. De alto vuelo por primera vez en mucho tiempo. Efectivamente, Gustavo, ya es viernes, obviamente, la península de Corea. En menos de una hora, el presidente de Corea del Norte va a pasar la línea de armisticio. Recordemos que la península de Corea está dividida en dos desde 1953. 3 puntos centrales van a discutir. En primer lugar, una península sin armas nucleares. En segundo lugar, a ver si se puede llegar a un tratado de paz.
porque técnicamente las dos Coreas están en guerra. Se firmó un armisticio, que en ese momento lo firmaron también Estados Unidos y China. Y en tercer lugar, mejorar la relación entre los dos países. Estos son los 3 puntos claves que van a comenzar a hablar en menos de una hora, cuando el presidente de Corea del Norte cruce esa línea de demarcación, como la llaman, y le dé la mano y salude al presidente de Corea del Sur. Muy bien, Pedro, gracias. Bueno, y ya estamos, Omar Plaini del gremio de canillitas. Bueno, un día hoy muy doloroso para el gremio de canillitas por el asesinato de uno de los suyos allí en 3 de febrero. El reclamo que se está haciendo y que mostrábamos al inicio del programa. Enseguida estamos con Omar. Y Daniel Mariano Kestelboy. Hola, Mariano, buenas noches. Y la pregunta que nos hacíamos recién: ¿cómo el Banco Central de la República Argentina ayer sacrificó 1.500 millones de dólares para frenar la subida del dólar y hoy lo dejó subir? Sí, a ver, entre ayer y hoy sacrificó 2.400 millones de dólares. La vez en la historia que Argentina había tenido que vender reservas para calmar una corrida cambiaria más fuerte había sido de 645 millones de dólares. Es decir, es impresionante lo que ha ocurrido. O sea, no es que el récord se superó de 645 a 1.500 millones de dólares. Primero fue espectacular. Esto tiene que ver con dos factores que generaron una chispa en el mercado. La primera chispa es el aumento de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, que pasó la barrera psicológica del 3% y eso generó que el dólar a nivel mundial se fortaleciera. Y el segundo factor importante fue a nivel local por la idea de gravar en un momento muy poco oportuno la renta financiera de no residentes, de extranjeros. Entonces, en un contexto nacional en el cual hay desequilibrios macroeconómicos muy profundos, la economía nacional tiene grandes problemas externos, los operadores financieros claramente lo observan y notan que es una de las economías más frágiles del planeta. En ese momento ocurren estos dos factores y bueno, y generan este caos, este escenario caótico en el mercado cambiario, donde el Banco Central privilegió de forma bastante extraña a los operadores financieros que vendieron 1.500 millones de dólares a 20,20 la cotización mayorista y ahora subió la cotización a 20,50, pero volvió a vender 900 millones de dólares y no alcanzó. Entonces, la cuestión acá no es solamente los factores internacionales que afectan a la economía local, es producto también de mala praxis de política económica local. Esto los bancos centrales en el mundo lo resuelven con la venta de dólares futuros, pero el gobierno y el Poder Judicial en la Argentina lo ha castigado, lo ha llevado a un lugar en el cual no se puede aplicar. Esa herramienta que era reguladora de todo el mercado, que permitía mantener una expectativa de devaluación racional por cuestiones políticas. Así es, Fernando. Y es una herramienta que se perdió, es la herramienta más eficaz de todas. Y el costo es gigantesco para la economía argentina. Los 2.000 o los 3.000 millones de dólares que se perdieron esta semana... Ahora, hoy vos decís, el costo es gigantesco. Yo vuelvo a esa pregunta. ¿A alguien benefició el Banco Central, me parece? ¿A alguien buscaron beneficiar con esta jugada? Pero hoy el jefe de gabinete dijo muy suelto de cuerpo, tenemos reservas para hacer frente a todo. Fueron 450 millones de dólares que el país perdió por este beneficio a quienes compraron ayer a 20,20 a la cotización mayorista. Evidentemente favoreció a los no residentes, a la mayoría de los no residentes que tenían LEVAX y que decidieron fugar capitales, porque perfectamente el gobierno nacional, el Banco Central, podría haber decidido aumentar la cotización del dólar y también resignar reservas y obviamente sin el recurso de intervenir a través de dólar futuro, que está totalmente castigado. Es decir que para beneficiar a algunos pocos estamos sacrificando reservas, está claro esto, ¿no? Es evidente, es lamentable. Se le está haciendo A ver, esto es timba financiera.
Esto es bicicleta financiera. Absolutamente. ¿No? Es timba financiera y está poniendo de relieve que la economía argentina tiene desequilibrios macroeconómicos muy importantes. Es cierto que el Banco Central tiene reservas para apagar cualquier incendio, pero es plata prestada, es plata que en algún momento hay que devolver, es transitorio. Entonces, esas reservas pueden caer muy rápido, ya lo vimos al final de la convertibilidad. En la convertibilidad también había un nivel de reservas que permitía dar cierta tranquilidad hasta mediados de junio de 2001. Después, en 6 meses, voló todo. Está el diputado Joaquín Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Se suma, ¿no? Esto vienen de la discusión y el debate por las tarifas, el tarifazo impagable. Esto también es una presión inflacionaria que se da en este contexto de un combo explosivo que estamos viviendo por estos días. Sí, la verdad que esta es una semana negra, ¿no? Para la economía nacional. Recién lo escuchaba al economista. Esto se está bancando, esta bicicleta, con endeudamiento externo. Y esta película, los que vivimos el 2001, ya sabemos cómo termina. Esto es fugar hacia adelante. Da la sensación que el gobierno nacional está aguantando las variables, está aguantando el modelo, pero no hay plan. No hay plan de desarrollo, no está claro cuáles son los sectores estratégicos que van a generar divisas, se profundiza el endeudamiento externo y lo que tuvimos ayer es ni más ni menos que un golpe especulativo. Lo que ayer sucedió en Argentina fue que el Banco Central alegremente sostuvo un precio del dólar a los sectores concentrados de la especulación financiera para poder fugar divisa a un dólar subsidiado por el resto de los argentinos. Entonces, este cuadro de situación, que para nosotros es muy preocupante. Y ese es el tema más preocupante, creo, lo que acaba de decir. Porque un gobierno que se llena la boca de que van a llegar inversiones que no llegan, está permitiendo, gracias a esta timba, eso, lo que acaba de decir, la fuga de divisas que cuestan mucho a la Argentina. Y alegremente, porque ahí entran y salen sin ningún tipo de control. Gato, nosotros venimos de Santa Fe, que es una provincia eminentemente productiva, y todos los incentivos y todas las señales que está dando la economía argentina es no a producir, sino a invertir en la timba financiera. No a invertir en maquinaria, no invertir en equipamiento, no invertir en bienes de capital, sino en tratar de meterse en la bicicleta financiera. Entonces, este es el modelo que se está consolidando, de la especulación. Y es un modelo que beneficia a unos pocos y que deja un montón de sectores productivos y de los trabajadores excluidos. Y eso sumémosle lo que fue el tarifazo. Yo vengo también de Santa Fe, que es la provincia que compra energía. Nosotros no la generamos. A las provincias que compramos energía nos aumentaron un 2000% el costo de la energía mayorista, un 2000%. Entonces, en el norte de la provincia no tenemos gas natural. Los santafesinos del norte tienen que comprar gas en garrafa. Sumado al tarifazo eléctrico, realmente estamos en un combo de una semana muy complicada para los argentinos. Gracias, diputado. Omar, lamentamos mucho lo que les ha pasado. Realmente ha sido tremendo, parte de la inseguridad que se vive diariamente en la República Argentina, ¿no? Sí. Lamentablemente, hoy le arrebataron la vida a un joven de toda una familia canillita, que había ingresado en la actividad apenas hace 2 meses por su padre, Juan Carlos Manduca, es canillita, su hermano Marcelo es canillita, y él se había incorporado a la actividad. Estuvo hace 15 días en el sindicato que se vino a afiliar y tempranito hoy nos despertamos con este asesinato, este tremendo asesinato, que hoy fue Carlos Fabián Manduca. La semana anterior fue el colectivero, el Chico Alcaraz, y la anterior un almacenero, y esto no para, y antes. Así que estamos doloridos, indignados hasta las vísceras con esto, porque es tremendo, porque ustedes saben cómo es nuestra actividad. Si hay un personaje querido del trabajo en el barrio, es el Canilla. Sí, usted vio la manifestación, ahí están unos compañeros nuestros que acompañaron. ¿Pudieron hoy reunirse esta mañana temprano? Me decías que iban a tratar de hablar con alguna autoridad del gobierno provincial. Sí. Me llamó el ministro Cristian Ritondo y a la tarde se hizo presente en el sindicato. Estuvimos reunidos con él, la comisión directiva, con el ministro de Seguridad de la provincia, y vamos a continuar la reunión el próximo miércoles, donde nosotros claramente le dijimos, somos una actividad que queremos colaborar en la prevención. Ahora, esto ya atraviesa toda la sociedad, más allá de los gobiernos, pero hay que resolverlo, porque yo miraba la marcha antes de venir acá para el canal, y se escuchó claramente que se vayan todos, Sí.
La política tiene una responsabilidad, y tiene que resolver en esta instancia. Y Omar, como yo decía al inicio, estas cosas no se tienen que politizar. La semana pasada el gobierno, los trolls del gobierno politizaron el asesinato del chofer en La Matanza. Y hoy les toca 3 de febrero que cambiemos. Exactamente. Es decir, es un problema que el Estado y la política se tienen que hacer cargo. Te voy a dar un dato más, Gustavo. Nosotros hoy hablábamos con el ministro. Podemos aplicar el botón pánico en el kiosco, podemos poner los domos en el kiosco y una luz también que ilumine lugar y zonas que nosotros sabemos que son más riesgosas. Podemos poner cámaras. Vos sabés que lo que detectó el asesinato de este compañero nuestro fue una cámara del mercadito chino. Nos explicó por qué no funcionaba la cámara del municipio. Por el problema que hay con las antenas de 3G y el 4G. Nosotros en esta ciudad, la ciudad autónoma, estamos haciendo una experiencia piloto con antenas para que el Wi-Fi esté a través de los kioscos de diario. Sin embargo, el gobierno de la ciudad nos está sacando esas antenas. Entonces, allí, en 3 de febrero, si hubiese funcionado una cámara domo en el kiosco de diario con una antena de Wi-Fi, seguramente hubiéramos tenido la imagen de estos asesinos. Totalmente. Que no para allí, porque yo digo, está bien, hay una responsabilidad muy grande de la justicia en la Argentina que también hay que resolver. Ahora, la vida de Carlos Fabián no está más. Seguro. Pedimos cárcel, que cumplan la pena, que se cumpla esas penas, pero Carlos Fabián ya no está más. Entonces, hoy quedamos con el ministro, que se apersonó, tuvo un gesto, es una actitud de Cristian Ritondo, que yo la valoro. Y la semana que viene nosotros le vamos a llevar un organigrama de las zonas más riesgosas que tenemos. Pero en riesgo estamos todos. En todos, así es. Y allí vamos a ver si podemos aplicar el botón pánico, si podemos poner cámaras domo, si mejoramos con antenas Wi-Fi, si hacemos una serie tomamos una serie de prevenciones, pero no alcanza. Aquí la dirigencia política tiene que entender que hoy, en 3 de febrero, le dijeron que se vayan todos los vecinos. Sí, que es tremendo. Todos. Y este es el tema. Ya lo vivimos en el 2001, Gustavo. Entonces, el dolor es inmenso. Pero nosotros queremos colaborar como organización y como trabajadores. Bueno, lo sentimos mucho y gracias, Omar. No, gracias a ustedes. Gracias, diputado, también por estar esta noche. Mariano, quédate, así seguimos analizando enseguida el tema del dólar. Enseguida vamos a seguir quiénes ganan, quiénes se han beneficiado con esta corrida de ayer, con esta venta histórica del Banco Central frente a un dólar imparable. Nos podés acompañar con el hashtag dólar imparable. Tras la pausa continuamos aquí en Minuto 1. Esto ocurría hace instantes en la Feria del Libro. Le impidieron hacer uso de la palabra al ministro de Cultura, Pablo Abeluto. El reclamo fue por parte de estudiantes de los 29 institutos de formación docentes de la ciudad de Buenos Aires en contra del proyecto de Unicaba que tienen para crear la universidad docente en la ciudad de Buenos Aires. También se sumaron en el reclamo alumnos de los bachilleratos populares que pidieron por la defensa de esos institutos. Ocurría esta noche en la Feria Internacional del Libro el reclamo de los estudiantes. Reitero, impidieron hacer uso de la palabra al ministro de Cultura, Pablo Abeluto, que era el encargado de dejar inaugurada la Feria Internacional del Libro. Reitero, representante de los 29 profesorados, institutos docentes de la ciudad de Buenos Aires que se oponen a la creación de la universidad docente de la ciudad de Buenos Aires. Y además, dólar imparable. Ayer el Banco Central de la República Argentina sacrificó 1.500 millones de pesos. Hoy
dejó subir. ¿A quiénes quiso beneficiar el Banco Central de la República Argentina con la subida de hoy? El récord del dólar hoy estuvo a 20.84. Es el mayor precio en la era Macri. Dólar imparable. Algunos ya lo ven en 21, en 22 pesos. Y también esto es producto de la feroz interna entre la jefatura de gabinete y la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Hoy, por ejemplo, el economista de Cambiemos, Carlos Melconian, estuvo durísimo con la conducción del Banco Central y con esta suba del dólar. Esto decía. Desde el 28 de diciembre, en estas circunstancias, el Banco Central está hoy en una absoluta transición. Digamos, quedó boyando, es el quien va a tener que definir dentro del plan perdurar cómo es la nueva situación, porque quedó boyando el tema de la tasa de interés, quedó boyando el tema del tipo de cambio. Esta cuestión de vender dólares para parar el cambio en 20.50 es absolutamente transitoria. Esta transición dentro de la transición debe elegir una nueva ruta cambiaria y desinflacionaria a seguir, que conviva con el modelo, si no la va a elegir el mercado. Lo que no puede hacer el plan perdurar es incubar un problema que te autoree. Digamos, la política cambiaria tiene que dar una respuesta. ¿Qué significa que vendo todo lo que haya que vender a 2020 porque espero la inflación de mayo, y después de mayo, y después de junio, y hasta el final del 2019? Lo que hay que entender es que este proceso de transición dentro de la transición ya necesita una tasa de inflación y una política cambiaria que cierre con el gradualismo. El servicio del plan perdurar al 10 de diciembre del 2019, que deje a las variables en la posición adecuada como para ensayar un verdadero programa de estabilización a futuro. O sea, el perdurar es la transición dentro de la transición. Entonces no va a esta cuestión de 15 de inflación, fijamos al cambio. Vos fijate que el Banco Central no está en condiciones de hacer una conferencia de prensa donde va a decir qué. Allí Melconian en un día del dólar imparable, donde Melconian también mete, Mariano, en la interna que hay. Dijo, el Banco Central no está en condiciones de hacer una conferencia de prensa para decir qué. Sí, no, es un montón de pasos errados que ha tenido el gobierno, el Banco Central. Evidentemente hay beneficiados en esta lógica. Los dólares que están vendiendo ahora a 20,20, como dice Melconian, son dólares que en el mercado se consideran muy baratos. Por eso es que sale y vende 1.500 millones de dólares. A ver, el récord anterior había sido 645 millones de dólares. Saltar de ese nivel a este otro nuevo nivel es un hito histórico, es espectacular. Y los errores tienen que ver con el mal diagnóstico sobre la inflación o el interés por beneficiar a algunos grupos económicos, manteniendo metas inflacionarias imposibles de realizar. Tuvieron los errores de 2016, de 2017, ahora de vuelta, ya el tercer mes del año es evidente que no van a poder cumplir las metas de inflación. Están en una situación de inoperancia y al mismo tiempo beneficiando a grandes grupos económicos. Todo no se puede. Claro. Entonces, en esa situación está perdiendo credibilidad fuertemente el Banco Central y creo que hoy por hoy hay una incertidumbre muy, muy grande. Vamos a ver qué pasa mañana en el mercado cambiario. Seguramente de vuelta va a haber muchísima presión. Bueno, nos acompaña esta noche Mario Seco, intendente de Ensenada, Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. Y digo, qué paradoja, ¿no, Mario? Estamos hablando de un dólar imparable. Lo escuchábamos a Mariano Kestelboy muy atentamente decir, se ha beneficiado a grandes grupos económicos cuando se le está pidiendo esfuerzo a los ciudadanos que no pueden pagar la tarifa de luz, ¿no? Y vemos cómo la timba financiera está favoreciendo la salida de millones de dólares. Hacen eso y son capaces de hacer muchas cosas más. También están haciendo eso con la tarifa de los intendentes, ¿no? Que tratan de tapar el sol con las manos, porque digo, habría que explicarle a la sociedad qué es la ley que quiere llevar adelante la gobernadora, ¿no? Sacándole los recursos y financiando a los municipios
de la provincia de Buenos Aires. Primero hay que aclararle a la gente que en el año 92, cuando se privatizaron las empresas energéticas, en el paquete venía de aquel momento que los municipios iban a percibir el 6,42% que marcaba la ley para que no pudieran cobrar ningún espacio aéreo, ningún espacio subterráneo. Y entonces compensaban un poco los impuestos de los municipios con ese 6,42% de la facturación o de lo que cobraba en cada ciudad la empresa que prestaba servicio. Ya eso se lo habían dado para evitar que los municipios no cobraran otra clase de impuestos. Ahora la gobernadora no tiene mejor idea que decir que va a derogar esa ley para que ese recurso no llegue a los municipios. En el caso nuestro son alrededor de 30 millones de pesos por año, que nos ayuda a compensar el gasto de la energía. Ahora, por un lado, nos quieren sacar el 6,42% y por el otro lado, desde el año pasado a nosotros, a este año, igual que a la gente, porque un escándalo lo que están haciendo con la gente, que le llega factura de 7.000 pesos, a jubilados que realmente cobran 10.000, 11.000 mangos y prácticamente tienen que gastarlo todo en la energía. Pero más allá, miren, fíjense en cómo ahora quieren desviar la conversación, utilizar a los intendentes, diciendo que, bueno, vamos a derogar esa ley que cobran el 6,42, que significa nada en la boleta de la luz, es un poquitito de la boleta de la luz, pero con eso quieren esconder, vamos a decir, semejante tarifazo, semejante barbaridad que han hecho con el pueblo argentino. Claro. Y nos meten en una discusión a los intendentes. Claro, como diciéndole, ¿no? Ahora los responsables son ustedes. Claro. Arreglen este bolón que ustedes. Y aparte desviar las discusiones. Claro. Porque como la gente está muy enojada, muy mal y está expresándose en todos los distritos, ya se ven la organización que se está dando en contra del tarifazo, tratan ahora de meter a los intendentes con esta joda, ¿no? Digo, con este tributo, que era un tributo único de las empresas, como cualquier otra empresa paga los impuestos en las ciudades. Entonces, la empresa servidora de energía pagaba y le daba esto a los municipios para que nosotros podamos utilizar esos recursos para pagar la energía que consumimos en el alumbrado público. Que el alumbrado público es una de las cuestiones de más seguridad, una de las herramientas más seguras. Ustedes imagínense en que nosotros tenemos el 98% de la ciudad iluminada. Claro. De los barrios más humildes hasta los barrios más importantes. 98%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apagar la luz en toda la ciudad? ¿Eso es lo que quieren? ¿Desfinanciar a los municipios? ¿Hacer que la gente se enoje con los intendentes sacándole este recurso chiquito que no significa nada en la boleta y metiéndonos en la discusión de 7.000, 10.000 pesos que llegan de boleta a los hogares para ahora limpiarse con nosotros? Realmente lo que quieren hacer, Silvestre, es simple la matemática. Quieren meter una discusión la gente con los intendentes cuando realmente ellos, mira, ¿quién nos defiende a nosotros? A los intendentes. Nos aumentaron en Ensenada 317%. 317% de aumento desde el año pasado hasta ahora. Vaya a saber hasta fin de año cuánto más nos van a aumentar. Entonces digo, la verdad que ese recurso que nosotros recibíamos por la ley 11.769, ahora la quieren sacar y con eso nos eliminan ese poquito recurso cuando realmente nos estamos haciendo cargo todo en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que no te dan un litro de nafta, para la seguridad no te dan nada y ahora te haces cargo de la seguridad, de la educación, de la salud, de la asistencia social, porque no viene ni un litro de leche para los pibes. Y digo, con el plan económico que están desarrollando es tremendo. Y encima ahora atacan a los municipios de esta manera, ¿no? Ahora seguimos, Mario. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Volvemos a esto, ahora vamos a ir a este tema de los tarifazos, pero la semana pasada lo hablábamos con vos, Gabriel, que venís de un municipio donde era la capital nacional de las pymes. ¿Cómo entendés esta disparada del dólar? Esto, 1.500 millones ayer que sacrifica para beneficiar a unos pocos y para que fuguen divisas al exterior en el medio de una timba, mientras le están pidiendo esfuerzo a la gente con boletas impagables o quiebran, como te está pasando en el municipio, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pero me parece que es un gobierno que desde el primer día viene haciendo todas las cuentas al revés, ¿no? Le baja las jubilaciones a los pobres jubilados y aumenta las tarifas, le pone el pie a los salarios y a la lucha de los docentes, pero les devuelven las retenciones a los grandes grupos económicos. Es un gobierno que quiere que las inversiones en materia de servicios públicos, las empresas las financien con la plata del bolsillo de los trabajadores y de la clase media. Y claramente el presidente está
del lado de los grandes empresarios, porque le pide ajuste a la gente, le pide a las provincias y a los municipios que nos ajustemos para el tema de las tarifas, como bien decía Mario, y ni el gobierno nacional ni a las empresas se le exige ningún ajuste, no se les exige que abran la estructura de costos. Son empresas que están exentas de la mayoría de los impuestos, que no pagan ingresos brutos. Son empresas que no explican ni en Ensenada ni en San Martín qué inversiones van a hacer en el 2018. Empresas que están recaudando plata y que no sabemos, o que sí sabemos claramente, la están poniendo en la bicicleta financiera que genera y propone el gobierno. Entonces, lo que creo es que el gobierno no solo que equivocó el camino, sino que claramente está golpeando a los trabajadores, a las pymes, a los comercios que no pueden pagar estas tarifas. Tomaron una decisión hace 3 meses a principio de año que es absolutamente injusta y regresiva, como reducir la tarifa social. Si hay un sector que está golpeado, que necesita de un Estado que los cuide, que los proteja, son los hogares de bajos ingresos. Bueno, hoy un hogar de bajos ingresos, cuando consume más de 175 metros cúbicos, empieza a pagar el costo del gas de la misma manera, al mismo precio que lo paga una casa en un country del mejor barrio de la Argentina. Entonces, bueno, me parece que claramente el plan no está funcionando, los resultados se ven a la vista, y creo que lo que tenemos que lograr definitivamente con el esfuerzo como se planteó ayer en el Congreso Nacional, con los amparos que venimos planteando. Yo el 2 de febrero del 2016 fui a verlo a Aranguren a decirle que este camino que estaban siguiendo era una locura y que claramente iban a terminar con muchísimas... ¿Qué le dijo? No, me habló de la planilla Excel, la famosa planilla Excel, que él tenía que cerrar esos números y que su preocupación era esa. Claro. Y le explicamos que detrás de esa planilla Excel había pymes, trabajadores, empresarios, comerciantes. Ahora, la gente evidentemente a este modelo no le importa, ¿no, Mario? La gente está muy enojada. La verdad que nosotros tratamos de conducir ese enojo para que no termine peor, porque la verdad que a veces nos acusan de tantas cosas. A veces cuando se habla de los intendentes, no estamos hablando del intendente que especula, que toma cafecito, que no le interesa su ciudad. Estamos hablando de intendentes comprometidos. Hoy el nivel de intendentes comprometidos que hay en la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo es muy capaz y está resolviendo cosas que realmente para que las ciudades no terminen en una situación peor. O sea, nosotros estamos invirtiendo mucho para contener la cantidad de desocupados, de desalojos que hay, de la gente con problemas, que tienen sus hijos con problemas de salud y les falta la obra social porque perdieron su laburo y ya no lo tienen. Entonces, la verdad que hoy se nos está cargando demasiado trabajo, ¿no?, a los intendentes. Por ahí los de Cambiemos, bueno, digo, a veces no tienen el nivel, vamos a decir, de los intendentes que estamos comprometidos en la provincia de Buenos Aires, que venimos revertiendo toda la situación en nuestro distrito, porque la verdad que después nos vuelve a nosotros. O sea, todo este daño que están haciendo con las ciudades se los vuelve a los intendentes, porque realmente la gente a donde expresa realmente la bronca, la inquietud y el problema que tiene y que pide ayuda, es a la intendencia de cada ciudad. Si la gobernación ya dejó de existir, prácticamente están en otra, están tratando de ver cómo hacen esos negocios con la platita que ya le viene de los jubilados. ¿Cómo está repercutiendo el tema de las tarifas impagables que cada vez se ve? Hoy estábamos mostrando acá el índice de expectativas, el 57% de la gente ya está diciendo que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. El 57%. Ya dañaron la clase baja y también ahora van por la otra, ¿no? El 66% de las pymes de San Martín no tienen prevista ninguna inversión. Hace un año nos decían que estaban mal, pero tenían expectativas de que la cosa iba a mejorar. Claro. Hoy nos dice que están mal y la cosa va para peor. 3 de cada 4 empresas no tienen previsto tomar ni generar un solo puesto de trabajo. Y eso está hablando de las expectativas económicas a futuro, que son negativas. Pero absolutamente, empresas, pymes que se financian al 35 o al 40%, porque hay que explicar que este modelo de apertura indiscriminada de las importaciones para frenar la inflación no solo no frenó la inflación, sino que destruyó y está destruyendo el empleo industrial, por un lado. Y por otro lado, lo más grave de todo esto es que nos dijeron que todo esto era para mejorar las condiciones, para generar el clima de negocios, que después del clima de negocios venían las inversiones, y la verdad que no hay clima de negocios, no va a haber inversiones, porque lo que tiene que reactivarse en la Argentina es el consumo, y para que se reactive, Gustavo, el consumo, los trabajadores tienen que tener plata en el bolsillo. ¿Qué hace un docente si tiene plata en el bolsillo? Lo gasta. ¿Dónde lo gasta?
en el comercio minorista, en el supermercado de su barrio, en el centro comercial de su barrio. Es lo que pasó históricamente en la Argentina cuando se reactivó la economía, se reactivó de la mano del consumo, pero no de un consumo solamente de aquellos que viajan al exterior, sino de ese consumo que tiene que ver con las cosas de todos los días. Totalmente. Las tarifas son una bola de nieve que terminan golpeando y generando un aumento brutal en la nafta, en las prepagas, en el costo del pan, en el costo de la carne. Cuando la gente va al supermercado y se encuentra con esos precios, todo eso tiene que ver con las tarifas que este gobierno viene... Totalmente. Está asfixiando tremendamente. Claro. Asfixia, ¿no? En ciudades industriales como la nuestra, que hoy compite por el primer lugar generando recursos muy importantes para el PIB nacional, la verdad que la estamos pasando mal. O sea, la situación no es como antes, que era alentadora, los obreros tenían otra posición, podían vivir un poquito mejor. O sea, hay un retroceso tremendo en la economía de una ciudad industrial como la nuestra, ¿no? Digo, la verdad que nosotros lo que vemos que es el modelo, es una decisión política. A ver, están haciendo que el pueblo argentino... reduciendo su salario, precarizando cada vez más a los trabajadores, con esta inflación achicando las posibilidades del salario de cada uno para poder lograr objetivos. Digo, está claro, vamos a decir, que el modelo es para recaudar más para las empresas que tienen la concentración de la riqueza. Está y claro el tema que de cada la vez... energía son tres. Claro. Son bueno, tres ese es los que realmente son los amigos del presidente y está metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados y a todos los trabajadores para generar más riqueza para esos poderosos. Y a la provincia de Buenos Aires, uno solo el dueño. Por supuesto, uno solo. Y con funcionarios que pasan de un lado del mostrador sin dar explicaciones, con funcionarios que hicieron su fortuna con Panama Papers, con offshore, que su mejor antecedente, el del ministro de Economía y de los funcionarios, es generar instrumentos para que sus amigos construyan patrimonios por fuera de la ley. Ahora, ¿ustedes qué pueden hacer frente a esta encrucijada que el presidente los puso, que les tiró la responsabilidad y dice, bueno, los intendentes que les saquen impuestos a la boleta? ¿Qué pueden hacer, digo? ¿Pueden hacer algo? No, pero estamos haciendo, tanto Mario en su municipio, en el caso mío, nosotros estamos financiando a los clubes de barrio para que puedan pagar esa tarifa social. Él trabaja todos los días, como yo y como todos los intendentes del peronismo, para que esa demanda social se pueda canalizar. Pero digo, ¿tienen alguna posibilidad de algún componente en la boleta que ustedes de impuestos municipales puedan sacar o no existe? No, es que una contribución única. O sea, hay una contribución única y lo que hay que explicarle de cara a la sociedad. Esa contribución única fue votada por ley en la provincia de Buenos Aires cuando se privatizaron las empresas. Esa contribución única elimina la posibilidad de que los municipios puedan cobrar otra clase de impuestos. Claro. O sea, es una contribución Tiene un destino única. Que es para pagar el alumbrado público, que en el caso de San Martín aumentó el 1.700%. Pero yo, Gustavo, me niego a dar esa discusión. El 1.700% de aumento de cualquiera de las tarifas de todos nosotros, compensarla con el 5 o el 6% como planteó el anuncio de la gobernadora, es poco serio, es un chiste, quieren distraernos, nos plantean qué es esto o el caos. Y lo que trabajan es con una idea de chantaje permanente. Lo que está claro es que nos quieren meter una discusión del caos que generaron con el pueblo argentino. Y entonces nos quieren hacer debatir si nosotros perdemos el 6,42% que es la contribución única que recibíamos. Quieren hacer corresponsables del costo político. Quieren desviar la discusión. Corresponsables del costo político que tienen, que ahora no asumen pagar ellos. Silvestre, está muy caliente la cosa abajo. Entonces están notando, porque lo están notando, la gente se está organizando tremendamente para empezar a hacer los scratches a las empresas. Digo, empieza a haber todo un mecanismo de defensa de la sociedad, ¿no?, en ver este avasallamiento. Nosotros creemos que nuestros compañeros van a defender la postura de los intendentes de no permitir que nos saquen los recursos, por lo menos los chiquititos. A ver, si nosotros tuviéramos que sacar ese recurso, ¿sabes cuánto significa en la boleta? 50 pesos, nada, 60 pesos. No cambia la ¿Me entendés? realidad. Entonces digo, están haciéndonos que hablemos de 50 pesos cuando te mandan una boleta de 7.000. Y cuando nosotros nos aumentaron una enormidad en la energía que nosotros gastamos para iluminar a los barrios de la gente. No estamos hablando que ese 6,42 cubre la inversión de luminaria. Todas las columnas, mira, nosotros pusimos 15.000 columnas de alumbrados nuevas en la ciudad. Ahora, esa la tuvimos que juntar con recursos propios. Nosotros lo que recibíamos para compensar un poquito
el gasto de la energía que consumen todas las farolas nuevas que ponemos, o la luminaria pública. Cuando te sacan ese 6,42 y te aumentan tremendamente, como decía Gabriel, te aumentan tremendamente la tarifa del consumo de la energía, realmente se hace inviable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? ¿Apagar la luz en todas las ciudades? Para que la gente vea lo que están haciendo. Hay que resolverlo. Nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene que declarar y poner en marcha una tarifa PYME. No puede ser que una PYME en San Martín o en Ensenada pague lo mismo que una gran multinacional. Tiene que construir una única base de datos para la tarifa social. No puede ser que una familia pobre tenga que ir a cada una de las oficinas, a cada una de las ventanillas a llevar la documentación y en general con muchas dificultades para acceder a la tarifa social. Y tienen que además... Que no existe la tarifa social. No existe. No existe, ese es el problema. Se está engañando a la sociedad porque no existe la tarifa social tampoco. Pero aparte, cuando la gobernadora también dice que va a sacar la contribución única que le corresponde por la ley 11.769, es un punto del presupuesto provincial, porque ella recauda por todas las ciudades, tan bien como recaudan los municipios individualmente por cada ciudad. Entonces está diciendo, no, voy a sacar... ¿Qué saca? Un punto del presupuesto, no existe. Y la verdad que ataca así y lo hace que la gente empiece a dudar de lo que hacen los intendentes tratando de echarnos la culpa a nosotros cuando esto fue hecho en el año 92. Pero además entendamos que son empresas, todos los que estamos acá pagamos nuestra patente, pagamos el impuesto inmobiliario, pagamos ingresos brutos. Estas empresas están exentas, estas empresas no pagan impuestos, a ver si se entiende. Juntan plata, le sacan la plata del bolsillo a la gente, financian las inversiones con esa plata y no pagan impuestos. Es ridículo, claramente, un gobierno que no quiere poner las cosas en su lugar y nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene que definitivamente entender que este camino no va a dar resultado, no viene dando resultado. Está Sonia Aleso, porque realmente, a ver, todos los días estamos trayendo, los intendentes son los que palpan día a día la realidad, son los que hay que escuchar, pero estamos trayendo también los ejemplos de carne y hueso, los que sufren cotidianamente este tarifazo impagable, todo. Y los docentes, como yo lo digo todos los días, tienen la dignidad, son de los pocos gremios que tienen la dignidad de seguir defendiendo un salario digno. Muchos han desertado de esa pelea. Muchos han desertado, se han olvidado de sus representados y van a firmar cualquier cosa. Los docentes siguen en esa lucha porque además, Sonia, buenas noches, nos presentás también a los compañeros que son de la provincia de Chubut, ¿no? Y Neuquén. Que están con Chubut y Neuquén, que están sin clase ¿de cuánto hace ya? 12 días en la provincia de Chubut. ¿Y en Neuquén? 24 días hoy en 8 semanas de conflicto. Con realidades sociales también complicadas, ¿no? Porque a ustedes también les llega el tarifazo desde hace mucho tiempo, ¿eh? El tarifazo en toda la Patagonia ha sido terrible. Sí. Y los meses que vienen hacia adelante, Gustavo, son los meses más fríos del año. Las tarifas que han llegado por encima de entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Cuando uno proyecta la cantidad de metros cúbicos de gas en los meses de junio, julio, agosto, estaríamos pagando tarifas en las viviendas de las familias de 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Bueno, es impagable. Yo quiero que vos y usted me digan y que también le informen, porque el presidente volvió la semana pasada a decir taparse con frazada. Como dijo en un momento a los de la Patagonia que andan en patas en su casa, hay que abrigarse y gastar menos. ¿Por qué no explican cuál es la realidad de la Patagonia y del frío, que es la peor época ahora que viene, ¿no? A ver, hay sectores de la Patagonia que tiene que saber el presidente que no cuentan con gas natural. Se calefaccionan con leña, se calefaccionan con Zeppelin. Si el Estado no cargan los Zeppelin de las escuelas rurales, ni siquiera las escuelas rurales tienen la posibilidad de calefaccionar el tiempo de la escuela de jornada completa. Aquellos que se calefaccionan con leña, Gustavo, una camionada está por encima de los 7.000 pesos y a gatas puede durar entre 30 y 40 días según la temperatura. Sí. Y de lo que te decía, de los que tenemos la posibilidad de estar en la red de gas, el impuestazo golpea, para el caso de la provincia de Chubut, un salario que está congelado a mayo de 2017, sin ningún tipo de paritaria salarial, porque el gobierno de la provincia de Chubut no solamente ha cerrado la posibilidad de la paritaria salarial
de los trabajadores estatales en consonancia con el gobierno nacional. No hay paritaria nacional docente, no hay paritaria para los docentes en Chubut ni para el resto de los trabajadores estatales. ¿Y en Neuquén la situación? La situación es muy similar, escuchando a los intendentes realmente con muchísima preocupación. Nosotros venimos con una discusión salarial con el gobierno de la provincia que, anticipándonos a lo que podía estar pasando este año, desde octubre del 2017 que estamos pidiendo una mesa de negociación, nos han recibido en enero, en febrero y estos últimos días 14, 15 de abril. Nosotros manifestamos en esa negociación que no íbamos a aceptar el techo salarial del 15% y es evidente que el proceso inflacionario así nos daba la razón. En un primer momento el gobierno de la provincia dijo, no lo escribió, que iba a acceder a acompañar el salario docente con el IPC trimestral como habíamos cerrado el año pasado, más otra recomposición que nos deben, y después de la primera negociación recibe las órdenes del gobierno nacional y acá nosotros queremos ser muy claros. La negociación nuestra se para cuando el gobierno nacional impone este 15% como techo salarial y por dos cuestiones. Al retirarse de la paritaria nacional y dejar a las provincias desiertas de esta, y además la firma del pacto fiscal en Neuquén ha sido lapidario. Se han cerrado todas las mesas de negociaciones. Hoy la única oferta que nosotros tenemos es un 6,3 para el primer trimestre, un importe incierto y mal escrito en una propuesta que no nos han hecho claramente, y una posible mesa en junio. Contarle a la comunidad y al resto de los compañeros de todas las provincias que ya el gobierno de Neuquén, el gobierno del MPN, del contador Omar Gutiérrez, nos hizo esto en el 2016. En septiembre los volvemos a recibir, la inflación se disparó, no nos volvieron a recibir. Quiero contarles también a la comunidad que se están quedando 120.000 estudiantes en toda la provincia sin clase, que el gobierno los tiene de rehén, porque si nos hubiera escuchado a los trabajadores y hubiéramos hecho un arreglo en enero, en febrero o inicios de marzo, no estaríamos hoy en estas condiciones. Y Sonia, y esto también es producto de la ausencia de la paritaria nacional. Sin duda, lo que estamos escuchando claramente, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Santa Cruz, lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires y en Capital, es el producto de que el gobierno no respeta las leyes. Estamos ante un gobierno que en nuestro caso no cumple con la paritaria nacional docente, viola una ley con un decreto, algo que es inconstitucional, no llama al diálogo, se cansó de hablar del diálogo, pero no escucha. Hoy presentamos una nota, hoy hicimos una sentada frente a la Casa Rosada, presentamos una nota al presidente Macri, ya que el ministro Finocchiaro se ha cansado de denostar a los docentes y a la CETERA, a ver si el presidente reflexiona, si puede escuchar. Acá estamos viendo 500 maestros. Sí, esto fue impresionante, 24... ¿no? Esto fue impresionante ayer. Lamentablemente muy poco reflejado esto también en los medios hoy, en los diarios. Esto que yo siempre sostengo, esta es la dignidad de los gremios que están tratando de desunirlos, de atacarlos y que tampoco pueden vencer, ¿no? Estas movilizaciones son realmente emocionantes, ¿no? Sí, mire, la consigna de hoy, de este acto que comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, que por supuesto iba a ser en Plaza de Mayo, pero usted sabe que la Plaza de Mayo está cerrada. Sí. No sabemos los argentinos cuándo ese patrimonio histórico que es la Plaza de Mayo va a estar abierta al pueblo. Fue en la calle, pacíficamente como siempre lo hacemos. Hubo músicos, hubo artistas populares, estuvieron los institutos de formación docente, las rectoras de los 29 institutos de formación docente que quieren cerrar aquí en Capital, en Jujuy, en Mendoza, y que ya intervinieron en Tierra del Fuego para cerrar los institutos de formación docente. Y después hablan de calidad educativa. ¿Y después hablan de mejorar la educación. ¿Cómo golpea a nivel del gremio de ustedes el tema de las tarifas, Sonia? Porque a ustedes también les llegan. Brutalmente, mire. Yo le decía ayer a un periodista justamente, les están ofreciendo a los maestros en algunas provincias 1.000 pesos de aumento y las tarifas en algunas provincias no son inferiores 5.000, 6.000 pesos. A 2.000 claro. Para arriba. Entonces, la verdad, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué realidad? ¿Con qué sensibilidad
le hablan a los maestros de la Argentina, estos señores que viven en countries, encerrados en su realidad, a un maestro que no va a poder pagarse el colectivo, porque la carta nuestra está en todas las redes. Sería importante que se difundiera, porque lo que muestra la carta que le presentamos hoy al presidente es la realidad de la Argentina, es lo que está pasando en la educación. No hay libros en las escuelas, no hay más netbook en las escuelas, no hay programas socioeducativos en las escuelas, ahora quieren cerrar los institutos de formación docente, no hay salario, no hay paritaria, hay presiones a los gobiernos provinciales, no importa de qué signo político, todos o la mayoría, la amplísima mayoría firmó el pacto fiscal. Esto es un desastre para las provincias y esto va a traer hambre y va a traer sufrimiento y nosotros no vamos a ser cómplices. Ahora, vamos a lo estar más peleando. acorde sería, Mario, Gabriel, que también los aumentos se den de acuerdo a los aumentos salariales, ¿no? Que se tengan, eso no se contempla a la hora de estos... Nadie ganó en la Argentina, nadie, ni una empresa, ni un empresario, ni los laburantes, nadie ganó en la Argentina en esta proporción. Pero déjame reflexionar sobre lo que dicen los compañeros. Claramente este gobierno tiene una estrategia que es demonizar a la dirigencia gremial, denunciarla. ¿Por qué? Porque son los compañeros los que pueden pelear por el salario. Obvio. Y ellos quieren ponerle el pie al salario en la Argentina. Me parece que es un gobierno que además no entiende que la educación en la Argentina se va a construir con los docentes adentro, no con los docentes afuera. En San Martín nosotros tenemos un programa por el cual logramos que 3.500 chicos vuelvan a la escuela. Los vamos a buscar en el verano, lo hacemos con el gremio, con los docentes y logramos en los barrios más pobres que esos chicos que dejaron la escuela vuelvan. ¿Qué hace el gobierno? No es que golpea la puerta del municipio y me dicen qué me puede ayudar. Va y me cierra escuelas, totalmente. Me cierra aulas. Lo que necesitamos es que el gobierno entienda que esas aulas hay que llenarlas de chicos, no hay que cerrarlas. Totalmente. Y me parece que no entiende que el problema de la educación se resuelve hablando, dialogando en una mesa de trabajo con los docentes, no denunciándolos y poniéndolos siempre en una situación de y además, difamación. No hay nada mejor que invertir en salud y en educación para que las ciudades realmente crezcan con toda la potencia. Ahora, el presidente dijo el otro día en una reunión de gabinete que no estaba dispuesto a seguir financiando el déficit, aumentándole a los docentes. Pero no lo hace así también con la salud. Y ya lo consideran hoy como un gasto, como los 90. Porque es para la visión del presidente, la educación es un gasto, no es una inversión. Por eso, como los 90... Y vienen subejecutando el presupuesto, nosotros lo hemos denunciado acá con números, con cifras, vienen subejecutando el presupuesto educativo año a año. Hay una ley, la ley de financiamiento, votada en el Congreso de la Nación casi por unanimidad, por el cual el gobierno nacional es co-garante de la educación junto con las provincias. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay un retiro del Estado Nacional en el financiamiento de la educación pública que verdaderamente asusta. Y lo que le decimos al presidente en la carta es que nos convoque, que nos escuche, porque por este camino va a pasar lo que empezó a pasar en Chubut. Y va a pasar lo que ya vimos en los 90, que no es que había paro porque el salario no era suficiente. Hay paro porque directamente no se puede pagar el salario. Vamos camino a eso y es una alerta grave y un llamado de atención. Mario, ¿qué decías? Yo lo que creo es que prácticamente todo lo ven como un gasto, no solamente la educación. Ven la salud también, más allá de que se quieren hacer los que pelean contra el delito, contra las bandas, realmente desfinancian también tremendamente a los municipios que nos hacen cargo a nosotros también de la seguridad. Digo, el problema, vamos a decir, que hoy la población no solamente tiene que luchar por la salud, por la educación, por la seguridad, sino también hoy, vuelvo a decir, la asistencia social de parte de los municipios es muy fuerte. La que estamos invirtiendo nosotros para mejorar un poquitito la calidad de vida del desastre que están haciendo con su plan económico, realmente es duro. Están lastimando tremendamente a las clases sociales. Ya no les alcanza las clases bajas y van por las clases medias. Entonces, todo esto que están haciendo para favorecer, como decíamos hoy, los de la energía, los tres principales que se están enriqueciendo cada vez más. A ver,
liberal. Estos mismos eran los que habían privatizado en aquellos momentos con otro gobierno liberal. Digo, me parece que nosotros tenemos que avanzar en plantear cada vez más que no es un gasto, es una inversión en nuestras ciudades, apostar a la educación, apostar a la salud. No hay algo más hermoso que eso. Nosotros priorizamos mucho más eso que hasta montones de cosas que son propias del municipio. Totalmente. ¿Me permiten un minuto? Tengo que hacer una actualización de la información, en este caso la información mundial. Se está comenzando a concretar la cumbre de las dos Coreas. Pedro Brigger con la información. Pedro. Efectivamente, Gustavo, en este momento los dos presidentes ya se encontraron, se saludaron, se dieron la mano. Estoy mirando en vivo la televisión en Corea y están pasando revista a las formaciones militares, lo que se hace habitualmente, alfombras rojas por todos lados, todo muy ceremonioso, muy tranquilo, extremadamente planificado hasta el más mínimo detalle para que no saliera nada mal. Están juntos caminando el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Es un momento histórico, sin lugar a dudas, porque el presidente de Corea del Sur asumió hace apenas un año, tiene todo un mandato por delante. Recordemos, lo mencionábamos antes, Gustavo, 3 puntos centrales: desmilitarizar la península de Corea, lograr un tratado de paz y mejorar la relación entre el norte y el sur. La relación entre ambos mandatarios, hasta ahora por lo menos, es seria, bastante cordial. Bueno, muy bien. Mañana vamos a estar con el análisis ya más detallado, a ver si realmente ha sido una cumbre para la foto o si realmente es una cumbre para avanzar, sobre todo en un proceso de búsqueda de paz y sobre todo de llevar tranquilidad al mundo entero, ¿no? Hay un elemento, Gustavo, que vamos a tener que ver mañana, si efectivamente se firma un documento. Claro. Es lo que están esperando para ver si se firma un documento. Gracias, Pedro, como siempre. Buenas noches. Un abrazo. La impresión que tienen ustedes que cada vez se acentúa más que es un gobierno de ricos para ricos. Por supuesto, pero no lo decimos solamente nosotros, que por una cuestión ideológica siempre tuvimos diferencia con el liberalismo cada vez que gobernó el país. Si no, lo dice la gente. Ya la gente ya no tiene otra mirada. Por eso va cayendo la imagen del ingeniero Macri. Incluso se lleva también la imagen de la gobernadora, porque ya no puede seguir acompañando las políticas de Estado que va llevando adelante. Ustedes fíjense en que ahora le dieron 40.000 millones de pesos a la gobernadora, que se lo sacaron del bolsillo de los jubilados para que haga la obra pública. La obra pública se va a hacer en la provincia de Buenos Aires con la plata de los jubilados. O sea, hasta estas barbaridades hacen, ¿no? Digo, cada obra, los jubilados van a sentir que un poquito del bolsillo de ellos, que ya no lo tienen, están en la obra pública de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es así. Es un gobierno que a algunos sectores, a los bancos, al campo, al sector del petróleo, el primer día les garantizó resultados efectivos y al contado. Ahora, a la gran mayoría de los trabajadores y de los argentinos nos plantea que hay que caminar en un sendero de mucho sacrificio para ver algún día algún resultado. Es un gobierno que tiene la palabra gradualidad en el discurso. Ahora, al momento de echar los 200 trabajadores del INTI en San Martín, al momento de castigar y golpear a los docentes, al momento de aplicar el tarifazo, al momento de endeudarse, no es gradual, es brutal, es absolutamente brutal. Son muy profesionales para mentir también, porque le mienten descaradamente a la gente por la cara. Y ya, viste, es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Porque esto es lo que hay que resaltar. Son profesionales mintiéndole al pueblo argentino una y otra vez de lo que están haciendo. Se le dispara el dólar, se le dispara todo, el endeudamiento del país, todo. Porque la verdad, la desocupación que están generando, la pobreza, la miseria, está brotando, no brotan los verdes, toda esa gilada que decían. Está brotando el hambre y la miseria de vuelta en el pueblo argentino. Y esto es tremendo, ¿no? Y ellos salen diciendo, bailando, inflando globitos, y ya la gente ya esa nos la fuma más. Brotaron los verdes, pero se fugaron hoy, ¿no? Sí. Los verdes se fugaron. Se fugaron. Una cuestión también, complementando lo que dicen los intendentes, que demuestra la complicidad del gobierno con los actores de poder más importantes, es con las empresas de hidrocarburos, las petroleras. Si se fijan, siempre que aumenta el precio de la nafta, al poco tiempo se mueve el tipo de cambio. Se anticipan, dicen, no hay pass-through, o sea, no hay impacto del aumento del dólar sobre los precios.
justamente lo aumentan antes, aumentan los precios de la nafta. En junio aumentaban los precios de la nafta justo antes del aumento del dólar. En diciembre lo mismo, en febrero de vuelta. Y ahora, la semana pasada, aumentó 4,5% la nafta y aumentó de vuelta el tipo de cambio. Y va a seguir aumentando el tipo de cambio. Es decir, la relación entre los formadores de precios y el gobierno es directa. Y en este caso, en el caso de las naftas, me parece que es elocuente. Y es un factor muy importante que impacta sobre los costos de producción de todas las empresas. ¿Quiere decir que el precio de la nafta va a seguir subiendo entonces con esta movida del dólar? A ver, está aumentando el precio internacional del petróleo, pero también el precio, la cotización del tipo de cambio también juega en el precio de la nafta. Eso sí, cuando baja el precio del petróleo o cuando el tipo de cambio se estabiliza, la nafta sigue siendo carísima. Y Argentina ha sido el segundo país que más aumentó las naftas desde 2017. Entonces, es un contexto en el cual las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas industriales, están en una situación muy delicada porque les aumentan los costos de todo por el tarifazo, venden menos, entonces pueden prorratear sus ventas, sus costos en un menor nivel de ventas. Están en una situación de debilidad que no pueden llegar al consumidor porque las ventas se las destinan al mercado interno y el mercado interno está golpeado por las importaciones y por la caída del consumo. Y va a golpear en la inflación seguramente, ¿no? La cadena de pago en las pymes hoy está en 40, 50 días, cada vez poniéndose más tenso, y sabemos lo que pasa cuando una cadena de pago llega a los 60 días y empieza a quebrarse. Y un dato que me daban hoy en una pyme en San Martín, entregan la mercadería, pagan y después con el cambio del tipo con la modificación del tipo de cambio se producen notas de débito permanente porque los grandes proveedores les terminan ajustando el precio, con lo cual nunca terminan de saber cuál es el precio que terminan de pagar, nunca terminan de saber cuál es la factura de gas del mes que viene, nunca terminan de saber con qué estructura de costos manejarse. El grado de incertidumbre además le genera un grave problema, un gran problema a las pymes. Bueno, sí, es problemático Hay otro problema también, que hablan tanto de la energía y de la producción. Nosotros tenemos centrales termoeléctricas, tenemos la destilería YPF, que es la más grande del país, que genera el 60% de la producción que se consume. Y la verdad que no hay inversión, han parado todas las inversiones que venían anteriormente, las pararon todas. Por un lado se quejan que tienen que comprar mucho afuera, pero tienen la posibilidad de invertir parte de lo que se están llevando, invertirlo para producir más y que salga más barato. Sin embargo, no, es más fácil traer de afuera y parar todo lo que estaba parado. La segunda parte de la central termoeléctrica, lo dijimos acá hace más de 2 años, está parado todavía. O sea, se quejan que no hay energía y no solucionan. Una central termoeléctrica que es de Narsa, no es de Chingolito, que ahora la quieren comprar los amigos también del presidente, ¿no? Bueno, en relación a esto que dice, nosotros lo palpamos, lo que están contando los intendentes todos los días en las escuelas. El desprecio que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen por la educación pública es alarmante. Que hoy nos hayan atendido en la reja de la Casa de Gobierno y no permitirnos entrar a la mesa de entrada para recibirnos la nota da cuenta de eso. En nuestra provincia no es solamente un problema de falta de inversión en el salario docente. La ministra de Educación está prometiendo los 30 jardines que se iban a construir porque a partir del 2019 es obligatoria la sala de 4, no están cumpliendo. Las escuelas se caen a pedazos. En un edificio funcionan 3 instituciones educativas distintas. La miseria que están mandando para las partidas de comedor es insuficiente. Los municipios, allá en Neuquén hay un convenio con los municipios y el gobierno provincial para el mantenimiento de la escuela que no pueden sostener. O sea, no es solamente el salario docente, sino que la desinversión también es en las condiciones materiales de trabajo. Por eso se hace esto que los compañeros están diciendo, nuestras compañeras nos dicen, las que tienen doble turno para poder vivir y así no les alcanza, pagan 4 boletos de colectivo y el colectivo en Neuquén, el pasaje vale casi 20 pesos. Las compañeras dejan de tener a otra trabajadora para pagarle, como puede ser una niñera para cuidar a sus niños, las cuidan las abuelas. Ya no vamos más a la peluquería, ya no vamos a hacer una compra en los supermercados del barrio porque no tenemos el efectivo y compramos con tarjeta. Lo que decía el compañero recién, ¿cómo repercute eso en el circuito económico? Las trabajadoras de empleadas de comercio están muy preocupadas porque cada vez venden menos. Digo, esto nos está pasando. Pero el jefe de gabinete dijo que eran porque compraban online. Y no ven esta realidad, que esto es lo duro. El otro día nos comentaban, justamente un dato, Paco Durañona,
cómo han vuelto a hacer dedo en la ruta las maestras nuevamente. Nosotros les pedimos algo que no se veía desde al hace arco mucho político de Neuquén, a los diputados de las zonas frías, a los diputados del norte, del sur, de las ciudades más alejadas de la capital de Neuquén, que tomen nota. Si los diputados no se involucran también en esta cuestión de lo salarial, se están perdiendo muchísimos circuitos económicos y otras personas, trabajadores que dependen de este circuito económico, se están quedando sin trabajo. Y digo, el servicio doméstico, el albañil, el que corta el césped, la peluquera, vamos recortando, vamos a comprar comida y hasta por ahí nomás. Sumo, Gustavo, en Chubut, a lo que dice Susana, en Chubut, el salario diferido que una estamos barbaridad cobrando lo que dijo, en forma escalonada. Una barbaridad lo que dijo el jefe ministro de gabinete, coordinador de gabinete. Que iban a tener que mandar a las chicas a prostituirse a las mujeres para poder tener ingresos. El mismo ministro coordinador de gabinete y gobernador que sabe que cada pozo petrolero de la Pan American Energy produce 125 millones de pesos diarios. Ahora, no son capaces, desde la provincia de Chubut, no son capaces de generar en esta crisis a la cual nos han llevado ellos con sus políticas que han endeudado a la provincia, que han firmado el pacto fiscal, como decía Susana, como decía Sonia, que ha sido el desencadenante de muchísimas peripecias, justamente de las que estamos sucediendo, que impactan en los trabajadores estatales, pero que impactan en el conjunto de la sociedad. Y no son capaces de poner la mano donde hay que ponerla. Y están pretendiendo en esta crisis, vendiendo lo que ya vendieron al gobierno nacional, querer imponernos la megaminería a cielo abierto, que ya sabemos lo que significa. Claro. Totalmente. Tenemos clarito lo que sucede cuando ese tipo de situaciones llega a una sociedad, cuando lo que hace en el medio ambiente y lo que genera alrededor. Por eso seguimos todos los trabajadores estatales en la provincia de Chubut, como lo decía Sonia recién, pidiéndole el diálogo al gobernador Arcioni, del mismo modo que le pedimos el diálogo al presidente Macri. Bueno, les agradezco como siempre. Gracias Mario, como siempre. Gracias Gabriel. Mariano, gracias por tu conversación. Fernando. Bueno, hacemos la pausa y enseguidita cerramos este minuto 1 de hoy. Continuamos esta noche en Minuto 1, bueno, otro programa intenso con la realidad, hoy con todo lo que ha pasado con el dólar, con lo que puede seguir pasando mañana y con los tarifazos, estas tarifas impagables. Recién lo veíamos con los maestros, cómo están sufriendo. Claro, le están prometiendo un aumento, explicaba el docente de Chubut, de 1.000 pesos cuando le están llegando tarifas de 5.000 o 6.000 pesos en la Patagonia, donde viene la temporada más dura ahora. Y estas son las insensibilidades que se ven a diario. Pero bueno, ya se acerca el momento de Julián Guarino, siempre recalculando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juli? Gato? ¿Cómo estás? Muy Bueno, buenas noches, realmente hoy es un día para que nos expliques vos, que sos el experto, qué pasó. Yo quiero saber. Ayer el gobierno liquidó 1.500 millones para parar el dólar y hoy dejó que el dólar suba. Eso benefició a alguien, obviamente. Exactamente. Nos llama muchísimo la atención. Digo, cuando uno hace un esfuerzo, tiene que ver con ponerle, por ejemplo, un techo, una señal a lo que es el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque se generan expectativas en función de cómo se mueve el dólar en la Argentina. ¿Qué tipo de expectativas? Bueno, a remarcar el precio en peso de los productos y servicios justamente que tiene nuestra economía. Cuando el Banco Central sale a vender 1.500 millones de dólares, es porque está haciendo un esfuerzo, se supone, para ponerle un freno a lo que es la escalada. Nadie pensaba que en el día de hoy, bueno, la suerte iba a ser otra y el dólar iba a escalar al punto tal de que incluso vendiendo 1.300 millones, se dice en este momento, vamos a ver si este dato se está confirmando, pero serían 1.300 millones los que vendió en el día de hoy. Bueno, así todo igual, el dólar escaló prácticamente 20 pesos con 85 centavos. La verdad que es una pregunta que seguramente va a dar muchísimo que hablar, Bueno, enseguida vas con este tema. Ya veo que tenés hoy una muy buena entrevistada. Así es, va a estar con nosotros Chiche Dualde, que vas a poder hablar de todos los temas, porque es una entrevistada que habla de todos los temas, ¿no? Y sobre todo de algo que conoce mucho, del tema social, ¿no? Así es, lo más importante. Hablamos de la clase media en un minuto nada más. Bueno, buen programa. Gracias, Gato. Gracias. Muchísimas.